¿Quién financia a Luis Pérez? Yo sé que él se lleva muy bien con Villarejo. Yo sé que él tiene muy buena relación y me consta que el que se lleva bien con Villarejo no acaba bien. O sea, el que tiene relaciones con Villarejo es un mentiroso compulsivo, patológico, es un tío que miente no por necesidad, sino por gusto. Y eso a mí me hace sospechar, porque Villarejo es pura cloaca. Por culpa del PSOE ha surgido Albise Pérez. El mundo Albise no me gusta nada, no me huele mal. ¿Qué es el Yunque? Joder, qué pregunta. El Yunque es una organización que existe, que es real, no aceptada por la Iglesia. O lo que son, pues es una especie de gente peligrosa, de la que no te puedes fiar, gente que va arruinando negocios. Es peligrosísimo. Todo lo que toca a esta gente se arruina. Pasó en Intereconomía, cuando ciertos miembros del Yunque se hicieron con Intereconomía, una televisión consolidada, muy bien hecha, con calidad, se fue al traste. Josué Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tú sabes que Rubén es un nombre que se puso muy de moda entre los progres. Ajá, vaya. O gentes de izquierdas, porque el hijo de la pasionaria se llamaba Rubén. Ah, no lo sabía. Y fue un aviador que peleó en Rusia, de los pocos, la mayoría de gente que fue a pelear a Rusia fue con la División Azul, pero unos tantos se fueron a batallar a favor de Stalin. Y el hijo de la pasionaria se fue y murió como aviador en Rusia. Entonces, en homenaje al hijo de la pasionaria, muchos izquierdistas en los años 80 pusieron Rubén a sus hijos. Es verdad que no hay muchos Rubénes en la derecha, ¿no? Bueno, Rubén Mansolivar. Sí, efectivamente. Pero pocos más realmente, ¿no? Sí. Bueno, ya no está en Vox. Ya no está, es diputado de Vox. Sí, parece que van a crear algo con Iván y tal. De eso hablaremos a continuación. A ver qué pasa. Bueno, pues muchas gracias, Josué, por venir hasta aquí a grabar esta entrevista y por darnos un poco de tu tiempo. Un placer. Muy bien. Bueno, pues yo la primera pregunta siempre la suelo un poco dedicada a que el entrevistado se presente y nos diga quién es y a qué se dedica. Así que, Josué, todo tuyo. Sí. Bueno, es una pregunta la más complicada para una persona porque es la gente la que tiene que opinar de ti. Yo me llamo Josué Cárdenas, pues soy un periodista que trabaja en Periodista Digital y que colabora con otros medios como por ejemplo Telemadrid, como tertuliano y bueno, que escribe en varios sitios y bueno, que tengo mi programa que se llama La Burbuja y bueno, pues me dedico a escribir libritos de poesía, ahora he sacado dentro de la fachosfera y bueno, un tipo muy sabinero, muy amante de la buena vida, muy poco amante del trabajo y un idealista, una persona que cree que España puede ir mejor, muchísimo mejor de lo que está. Un hedonista, dirías. Bueno, también hedonista, sí. A pesar de mi condición de católico y que muchas veces pues el placer no es la máxima aspiración de un creyente, ¿no? sino esa santidad de la que estoy muy alejado, muy alejado. Pues ya que hablas de tu libro Dentro de la Fachosfera, lo tenemos aquí. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar en este libro. Bueno, Dentro de la Fachosfera es un análisis bastante polémico, pero intento que sea absolutamente certero de lo que es la fachosfera, ese vocablo que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez y en el que nos ha incluido a muchísima gente muy dispar y muy diferente, pero en el que, claro, te tienes que sentir incluido porque, claro, Sánchez, todo lo que no sea Partido Socialista State of Mind, que dicen ahora los cursis, pues claro, pues te tienes que convertir en la fachosfera, ¿no? Sánchez ha creado una división, ha abierto una trinchera y, bueno, los que hemos quedado de un lado, pues nos hemos quedado en el lado de la fachosfera y los que se han quedado del otro, pues son los verdaderos periodistas. Entonces, bueno, pues comento en el libro y explico los proyectos que forman parte de la fachosfera desde que Sánchez llegó al poder en 2018 y cómo pues no lo estamos haciendo todo lo bien que nos gustaría porque Sánchez sigue en el poder. O sea, ha habido medios que su fin último, su máxima aspiración es acabar con Sánchez políticamente y no se ha conseguido. Sánchez sigue ahí tan tranquilo, tan campante, a pesar de los líos que tiene con la señora y con el hermano. Pero la verdad es que algo se está haciendo mal, no todo se está haciendo bien, ¿no? Entonces analizo por qué hay medios como 7NN, como Decisión Radio, que se han arruinado directamente y por qué otros, de Objective, El Debate, Voz Populi, OK Diario, porque otros no están consiguiendo dar un giro de timón a esta nuestra España.
Este es un debate interesante, ¿no? Porque, claro, ¿hasta qué punto es legítimo, aceptable que un medio de comunicación, que en muchas ocasiones está financiado por fondos públicos, esté destinado a acabar con un gobierno? ¿Te parece que es legítimo? Bueno, son las cartas con las que estamos jugando. O sea, esto es una partida, te han tocado un 5 y un 7 y tienes que jugar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, de una época que fue la de nuestros padres, ¿no? En la que se estilaba un periodismo de información muy riguroso. Siempre que se da una información se pone un enfoque, ¿no? Pero sí, los locutores, desde Luis del Olmo, pasando por Iñaki Gabilondo, pues se centraban mucho en la información y dejaban la opinión para cada persona, ¿no? Llegó Antonio Herrero con la COPE y entonces la opinión empezó a entrar de lleno en nuestro mundo periodístico, ¿no? Y entonces ahora todo se ha convertido en opinión. Entonces es normal que al emitir una opinión te posiciones. Y como Sánchez, como explicaba antes, ha dividido tanto la sociedad y los medios de comunicación, pues es normal que se ejerza un periodismo combativo, ¿no? Porque yo creo que el periodismo es como el que es, esta gente que es surfista, ¿no? Que es toda su vida, no solo cuando tiene la tabla de surf, sino que vive por y para el surf. Pues yo creo que el periodismo es una vocación, a veces menos loable que la del surf, por desgracia, pero bueno, es una profesión que te lleva a entregarte, ¿no? Si la quieres ejercer de verdad y con compromiso, te lleva a entregarte. Y cuando te entregas en nuestra España de hoy en día, pues claro, te tienes que posicionar y tienes que ejercer un bando, ¿no? Es triste, es triste porque ojalá que no fuese así, ojalá que no hubiese que llevar la bufanda, sobre todo que la gente no te pidiese en cada instante posicionarte, ¿no? Ya no se pide tanto análisis reflexivos o hacer pensar, sino se trata más de que tú representes a la gente, y eso es complicado, eso es una mochila que te pones, que claro, que todos los días te enfrentas. Yo en mi programa en La Burbuja, pues claro, la gente espera que tú digas lo que ellos quieren que tú digas, y no siempre es así. O sea, yo intento ser más provocador que ellos, además tengo una especie de síndrome de ir a la contra, entonces me sale cuando veo una masa ingente encaminarse hacia una dirección, tiendo a ponerme a la contra. Y es una desventaja, vital, pero lo ejerzo y me gusta llevarlo así. Así que, bueno, sí, hay que posicionarse y yo me estoy posicionando, claro. Mira, en esta misma silla en la que estás sentado, hace unos 4 o 5 meses, estuvo sentado Samuel Vidal. Samuel Vidal, no sé si le conocerás, él es un doctorado en física y ahora está desarrollando pues, una especie de partido político a través de sus redes sociales. No sé si es un partido, pero sí desde luego un movimiento que tiene como objetivo, al igual que tantos otros, acabar con esta partitocracia, ¿no? Él asume que existe una democracia de partidos, donde cada partido tiene más importancia sobre la vida social de la que debería en una democracia plena, y bueno, pues está construyendo una especie de proyecto liberal, cercano a los postulados de Rubén Gisbert, de Marc Vidal, ¿no? Y toda de esta gente. Y él me decía que, además de los 3 poderes fundamentales de un Estado, que todos conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial, él consideraba como un 4.º poder el poder mediático. Decía que los medios de comunicación realmente ejercen una influencia sobre la sociedad lo suficientemente grande como para poder considerarlos como un 4.º poder, ¿no? Y él me decía que, claro, desde una postura liberal, ¿no? Como acabo de señalar, que su manera de responder o de conseguir esa independencia de los medios de comunicación es privatizarlos, es decir, evitando que haya cualquier injerencia en forma de transferencia económica por parte del Estado, de las arcas del Estado, a los medios de comunicación, ¿no? ¿Tú estás a favor de que los medios de comunicación se autofinancien? No. Yo no soy liberal, por lo tanto no comparto esa visión. Sí le pediría a los partidos que son liberales o que se venden como liberales que no caigan en la hipocresía de pedir que todo el mundo viva conforme a sus principios y que todo el mundo crea cada día menos en lo público, pero luego a su vez cobren ingentes cantidades de dinero público. Y me estoy refiriendo a la señora Ayuso, ¿no? Que yo creo que es el paradigma de persona que va de liberal, pero luego, oye, bien, que recibe esa financiación a la que hacías referencia. Yo creo que no, porque entonces solo, y esto es una realidad, solo los ricos podrían permitirse tener un medio de comunicación. O sea, solo las personas adineradas tendrían la capacidad de ejercer ese 4.º poder que no existe, pero solo las personas verdaderamente ricas, con un capital importante. O sea, yo creo que los periodistas estaríamos, que ahora lo estamos, pero que lo estaríamos de una mayor manera
plegados a unos poderes económicos que yo creo que no funcionan en el interés de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos unos políticos, tenemos unos partidos políticos, una dictadura de partidos, yo diría, con esa crítica a la partidocracia que yo también comparto, con este compañero al que antes hacía referencia, tenemos tan nefastos y que tampoco trabajan por el bien de todos, que claro, mi posición es un poco más complicada, ¿no? Porque me muevo en una equidistancia un poco ambigua, pero certera, y que entiendo que me tengo que mojar, y es así, ¿no? Pero yo me gustaría que hubiera una clase política decente, una clase política que de verdad mirase por el interés de todos, y entonces sí tuviéramos unos medios de comunicación de calidad e independientes, porque sí se pueden tener si el poder político entiende que hay unas subvenciones concretas, como las hay para hospitales, para institutos, para universidades, pero que ellos no tienen que meter las manos ahí, ¿no? Lo que pasa es que un político, pedirle que no meta la mano en un sitio es complicado, ¿no? Entonces habría que controlarlo, pero sí, yo entiendo que tiene que haber financiación pública. Hoy en día, lo explico en el libro, sin financiación pública no habría medios de comunicación, prácticamente ninguno. La deuda del diario El País es ingente, o sea, es una deuda que cualquier individuo no se podría permitir, o sea, estaría o encarcelado, se habría tirado por un quinto si tuviera esa deuda generada, ¿no? En cambio, El País sí se lo puede permitir, y del País para abajo, o sea, medios más modestos o que no han tenido la envergadura del diario El País, pero que están dando la batalla y que pertenecen a esa fachosfera y no podrían vivir si no fuera por la financiación pública. Y el que diga lo contrario miente, o sea, el que diga yo no recibo dinero público porque tal, esa persona miente como un bellaco. Yo creo que el único que genera noticias y que va por libre es Alvise Pérez, que luego hablaremos de él, pero es el único que yo creo que va de llanero solitario y que va a su bola sacando informaciones y dando noticias, ¿no? Pero si quieres tener un medio construido, un medio con personas contratadas, con un sueldo digno, ya sabes que en el periodismo se pasa más hambre que un maestro de escuela en la guerra civil. Entonces, si quieres tener una calidad decente, creo que los partidos políticos deben financiar los medios de comunicación, pero ya te digo, preservando esa independencia que es necesaria para que sean de calidad. A mí me encantaría, por ejemplo, trabajar en la 2 de Televisión Española o en la 1 y tener un programa de cultura, tener un programa no esclavo de unas audiencias, de unos picos que suban y bajan, sino programas instructivos, programas no como el de Broncano, ¿no? Está claro, sino programas que realmente, oye, la gente se siente en el sofá o lo vea desde su tableta o desde su móvil y diga, joder, pues he aprendido algo de esto, ¿no? Y yo creo que para eso necesitamos unos políticos decentes que primen eso más allá del mitin político, que yo creo que los medios de comunicación no están para dar mítines políticos, ni están para ir a soltar tu argumentario político, ni para ser altavoz de un partido político. El medio de comunicación está para fiscalizar a todo político y preguntarle las cosas que un ciudadano medio no puede preguntarle. Entonces, si un partido o un gobierno garantiza eso, bienvenida sea la financiación. Yo no la cortaría, porque si no, seríamos esclavos de unos poderes que mirarían, pues eso, seríamos esclavos de BlackRock, seríamos esclavos de grandes universos, Microsoft, de grandes empresas que serían las que manejarían el cotarro. Yo no quiero ser esclavo de ningún fondo buitre, no quiero ser esclavo de ninguna organización supraestatal que controle lo que pueda decir o no decir. Pues ya que lo has citado, vamos a hablar de Alvise Pérez. Te comentaba antes que era uno de los temas que quería tocar en esta entrevista, que además es de rigurosa actualidad, y yo creo que es, bueno, uno de los grandes titulares, o una de las grandes noticias de estas elecciones europeas, ¿no? Del pasado 9 de junio. Nos podríamos centrar, si hablamos en el ámbito nacional, de muchos temas. Podríamos hablar de la pérdida de Ciudadanos, del último bastión que tenía en Europa. Podemos hablar de esa especie de manera de aferrarse al clavo que tiene Podemos, que parece que desaparece pero luego no. Del estancamiento de Vox, ¿no? Que realmente luego no termina de despuntar en casi ninguna de las últimas elecciones a las que se ha presentado, y desde luego la irrupción de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo, ¿no? Con esos casi 850.000 votos, quiero recordar, 3 eurodiputados. Si te parece bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo te doy mi opinión de Alvise Pérez y luego te dejo espacio para que tú me comentes si la compartes o no y en qué medida. Seguro que es más certera que la mía. No, bueno, veremos a ver. Yo de Alvise Pérez, igual que como comentabas tú, incluso igual que como comentaba, ¿no? Sobre Samuel Vidal,
puedo compartir el fin. Es decir, si el fin es acabar con una casta política que se ha estado riendo de los españoles a base de tramas de corrupción donde está involucrada el poder judicial, los medios de comunicación, bueno, pues puedo estar de acuerdo en que hay que llevar a cabo una especie de reforma, algún tipo de manera de acabar con este sistema que ha permitido que de forma endémica se produzca esta corrupción, ¿no? Ahora bien, lo que no comparto con Albise Pérez son los medios, es decir, la manera hasta la que llegamos ahí, ¿no? Él dice que una de sus promesas electorales, en caso de que algún día tuviera el poder suficiente como para ejercerla, sería crear una cárcel para meter a 40.000 políticos presos o presos políticos, entre los que se encontraría Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que eso no acaba con nada, es decir, siendo sinceros, ¿no? Si el problema está en la corrupción y entendemos que la corrupción es algo intrínseco al sistema y que se perpetúa porque el sistema lo permite, encarcelamos un número de personas, no vas a permitir que mañana no haya otros 40.000 que sigan promulgando esa corrupción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la corrupción lo que deberíamos hacer quizá sería establecer medidas más duras, más críticas y más ácidas contra los partidos políticos. Yo siempre he dicho, alguno me tachará de nazi, radical, antisistema, en fin, lo que sea, cualquier calificativo estoy dispuesto a recibirlo. Yo siempre he dicho que un partido político que tuviera un miembro imputado bajo sentencia firme por corrupción no podría presentarse jamás a ninguna elecciones. Y lo digo abiertamente. Y alguno me dirá, bueno, pero entonces un concejal en Turre del partido X que se lleva unos fondos de una caja B también impediría que ese partido se presentara a las elecciones. Sí. Lo digo abiertamente, sí, y habrá gente que me dirá, bueno, pero es que el partido no se puede responsabilizar de la totalidad de sus políticos. Puedo estar de acuerdo, pero un partido político tiene que ser capaz de garantizar que las personas a las que elige para representar a los ciudadanos son personas honestas y son personas que no van a hacer del dinero público un saco para meterse a su bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, yo es lo que propondría. Luego está el tema del programa electoral de Albise Pérez. El programa que está o no está, ¿no? Es como el gato de Schrödinger, hay que adivinarlo casi prácticamente. Él dice que en su casa tiene un taco de folios de 200 páginas, donde están detallados todos los artículos de todo el ordenamiento jurídico que él cambiaría. Bueno, yo lo que le digo al señor Albise Pérez, si lo está viendo, que seguro que lo verá, es que un programa político tiene que tener como condición que sea público. Lo que él tiene pues es un libro, es un ensayo, es una acumulación de papeles que está por ahí cogiendo polvo en su escritorio, pero no es un programa político porque si no es público no es programa. Esa es la intención. Entonces, bueno, yo tampoco quiero ser excesivamente duro con Albise Pérez, creo que es un proyecto al que hay que darle más tiempo para que se desarrolle, pero desde luego sí que hay cosas en su mensaje que no me cuadran. Así que dicho esto, Josué, te cedo completamente la palabra. Sí, joder, Albise Pérez. Me llama mucho la atención, poderosísimamente la atención, lo desaparecido que está después del éxito que ha tenido, ¿no? Me parece que es la oportunidad de ser más público que nunca, ¿no? Y de acudir a más sitios que nunca. Él es verdad que la explicación que da es que no le dan voz en ningún lado, no es del todo cierto. Hace poco le han dado una entrevista de 2 horas y pico en El Español. Además, un español manejado por Pedro J. Ramírez, del que dicen que nunca habla mal a Albise Pérez, nunca le saca algo mal porque hay una relación que nunca nos ha explicado. Yo con Albise Pérez he tenido la relación que puedo tener ahora contigo, es decir, de persona que la he invitado a mi programa, en este caso al revés, ¿no? La relación que tú puedas tener contigo. Le he invitado a mi programa, le he entrevistado en varias ocasiones, he tratado el tema de Albise muchas veces, pero eso no quiere decir que yo sea un blanqueador de Albise ni un altavoz de Albise. Yo creo que entrevistar a Otegi no te hace ser un vocero de Otegi. Este es un debate que en el periodismo se ha establecido hace mucho tiempo. ¿Entrevistar a alguien es blanquear a alguien? Yo creo que no. Yo creo que no. Además, he tenido la oportunidad de preguntarle preguntas a Albise muy directas. Y me parece que siempre amaga y no da. Me parece que es un tipo valiente en cuanto a que ha venido y se ha enfrentado a las preguntas, ¿no? Que otros ni siquiera quieren, o te llama el jefe de prensa para que no preguntes esto, ¿no? Con Albise no ha habido ningún problema en ese sentido. Nunca me ha dicho, oye, no me preguntes de esto. Yo le he podido preguntar cualquier cosa. Le he preguntado desde si duerme bien por la noche por sacar trapos sucios familiares de cierta gente, le he preguntado quién está detrás de él, quién le financia, le he preguntado si tiene relación con el CNI, le he preguntado una serie de preguntas que yo creo que eran convenientes y que ahora me encantaría volver a entrevistarle porque creo que tengo muchísimas más preguntas de las que tú has lanzado. Me parece un tipo que ha desaparecido ahora en combate, no sé si es para traernos algo más gordo, me parece una persona que ahora mismo está en el punto de mira y por lo tanto se le pueden reprochar muchas cosas, pero que ha conseguido algo que mucha gente quería y que no había conseguido. Pongo el ejemplo de Macarena Olona. Macarena Olona seguro que le encantaría haber sido Albise Pérez, haberse salido de Vox y haber conseguido este éxito. No lo ha conseguido.
Otros partidos extraparlamentarios que se presentaron también les hubiera encantado tener 850.000 votos y no lo han conseguido. Por lo tanto, él yo creo que representa esa la política y por favor que no se me tome como un insulto, sino todo lo contrario, como un éxito. Es el Yados de la política. Es una persona que te personaliza la política, que te lanza un mensaje para ti. Él tuvo la perspicacia, y yo creo que muy válida, en medio del COVID, cuando estábamos todos encerrados y había problemas familiares que todos tuvimos, porque pues, tu madre no quería que fueras a casa a cenar, porque habías decidido no inocularte y tal, él propuso una cena para todo aquel que se quedase fuera en su casa. Y eso a mí me parece personalizar la política. Entonces, eso me parece un punto positivo de Alvise, pero cuidado, que no se le vayan las amarras, porque puede ser que se convierta, ya te digo, en un personaje más, en un Ruiz Mateos más, en un Jesús Gil más, en una Chocholina más, y por lo tanto que su discurso político pues se pierda como lágrimas en la lluvia, ¿no? Pero yo creo que esa manera de personalizar la política, esa manera de conectar con alguien, de decirle, mira, a ti te voy a dar una especie de alivio y al corrupto le voy a meter en la cárcel. Aunque no haya metido en la cárcel a nadie todavía, pero por lo menos con ese estilo que tiene, de Yados, pues te consigue convencer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está de moda. El decirte, tú eres tu propio héroe, tú puedes conseguir acabar con los corruptos conmigo, porque si lo he conseguido yo, que era un don nadie, tú también lo puedes conseguir. Entonces, yo apelo a proyectos mucho más construidos, a proyectos... Yo no tengo nada contra el populismo, o sea, a mí el populismo me parece una forma de hacer política interesante y me parece una forma... de lo que estoy cansado es del discurso de siempre, yo estoy cansado de la retórica de siempre. El populismo me parece una cosa interesante y a estudiar, pero me parece que tu populismo tiene que estar bien afianzado, bien construido y resolver problemas concretos con un programa político concreto, con unas bases concretas, con una participación directa. Entonces, bueno, vamos a ver a Alvise, le vamos a dejar tiempo, le estaremos fiscalizando. No me gustó nada que llamase furcia mediática a mi compañera Rebeca Crespo, y creo que, bueno, Alvise Pérez, no lo sé si de aquí a un año nos veremos y diremos, ¿te acuerdas de un tal Alvise y no tal? O le veremos de vicepresidente del gobierno, porque es que esto puede cambiar en cualquier momento. Lo que sí que hay que valorarle es que ha conseguido algo que muchos querrían haber conseguido. Pues te devuelvo la pregunta que lanzabas antes. ¿Quién financia a Alvise Pérez? Bueno, él dice que sus propios seguidores. Él tiene una cuenta de Patreon que ahora se lleva bastante, y es verdad que hay gente que está dispuesta a dar bastante dinero con tal de que alguien le haga caso, que alguien le atienda a esas súplicas que otros políticos no le han estado atendiendo, que le han dado la espalda, ¿no? Entonces él dice que sus seguidores, yo me lo creo, él tiene ahora mismo 500.000 de personas en Telegram, con que, como decía Lola Flores, con que cada uno le dé una peseta, pues fíjate, es que se hace con 500.000 euros el tío al mes. Tú imagínate que cada suscriptor le da 1 euro al mes. Pues fíjate el patrimonio que puede estar haciendo Alvise Pérez. A mí me gustaría que lo hiciera público, que se supiese cuánto cobra Alvise Pérez. Él dice que va a renunciar del sueldo público de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Vamos a ver si al final lo consigue. También de la financiación asociada a tu grupo parlamentario o a tus eurodiputados. Vamos a ver si lo consigue. Ahora, si lo consigue, le demostrará a todo el resto de la Eurocámara y a todos nuestros políticos que sí se puede renunciar a cierto sueldo. Lo que está claro es que yo sí abogo porque los políticos cobren. O sea, yo creo que un político tiene que cobrar. Sí. Es más, yo me gustaría que hubiera menos políticos y que esos pocos políticos cobrasen un poquito más, ¿no? Sí. Tuviesen una vida más holgada, porque la vida del político, más allá de ciertas comodidades que yo les quitaría, es una vida que te marca sin duda, para siempre, ¿no? Sí. El haber participado en un proyecto político, ¿no? Pero vamos a ver, hay gente que habla del CNI y de esos... esas relaciones que él tiene. Yo sé que él se lleva muy bien con Villarejo. Yo sé que él tiene muy buena relación y me consta que el que se lleva bien con Villarejo no acaba bien. O sea, el que tiene relaciones con Villarejo es un mentiroso compulsivo, patológico, es un tío que miente no por necesidad, sino por gusto. O sea, él es capaz de decirte que llueve ahora mismo cuando tú ves que el cielo está azul y no pasa nada, y él te dice que llueve y te lo asegura y encima da un golpe encima de la mesa asegurándote que llueve, ¿no? Y esa gente es peligrosa. Y Villarejo es ese tipo, porque yo conozco gente
bueno, que ha salido a malas con él, como es normal, y me lo han contado, ¿no? Entonces yo sé que él se lleva muy bien, es más, han estado participando en un libro juntos, y me consta que se llevan muy bien, y eso a mí me hace sospechar, porque Villarejo es pura cloaca, y es verdad que él tiene informaciones, Alvise, me refiero, que brotan o emanan de las propias cloacas, o sea, que tiene ese tufillo a cloaca total, ¿no? Entonces, no compro argumentos que creo que está comprando cierta parte de Vox, que no me gustan, porque eran los argumentos que usaba el PP con Vox, que es divide el voto. Bueno, Vox también dividía el voto, y en cambio ahí están ustedes y tienen todo el derecho a hacerlo. Yo creo que el voto no es patrimonio de ningún partido, y todo el mundo tiene derecho a presentarse y a quitarle votos a un partido, faltaría más, ¿no? Y tampoco creo que sea una estrategia del PSOE. El PSOE ha empezado a hablar de Alvise cuando en las encuestas ha aparecido Alvise. Yo creo que Vox estaría indignado si el PSOE no hablase de ellos. Es más, Vox siempre reclama que la gente hable de ellos, ¿no? Entonces yo creo que no hay que usar los argumentos que contigo no te han gustado que uses, ¿no? Entonces yo creo que el PSOE no ha creado a Alvise Pérez, sino que por culpa del PSOE ha surgido Alvise Pérez, ¿no? Y tenemos a este señor en las instituciones europeas y supongo que españolas dentro de poco. ¿Pero quién lo financia? Él dice que sus suscriptores. A mí me gustaría que lo hiciera público, cuánto cobra exactamente Alvise Pérez, y que, bueno, que fuese... No me gustó la imagen con el pequeño Nicolás de noche, la fiesta esa, no me gustó un pelo, no me gusta nada el que en principio iba a ser su jefe de prensa, al final no va a ser Vito Quiles. Me parece que no corresponde a un tipo formal, un tipo serio con el que ir a ningún puerto. O sea, yo no iría con él ni a cobrar una herencia. Entonces yo creo que Vito Quiles, el mundo Alvise no me gusta nada, no me huele mal, sospecho que no tiene buenas intenciones, pero vamos a darle tiempo al tiempo y veremos a ver qué sucede. Sí, yo coincido contigo en que es un proyecto que hay que dejarle crecer, desarrollarse o decrecer. Sí, claro. Eso ya lo veremos. Sí. Bueno, mencionabas antes a Vox, ¿no? Y es otro de los temas que quería tratar. Yo creo que de Vox se puede hablar evidentemente de muchísimas cosas. Yo quiero hablar quizá de una de las menos conocidas a ojos de los grandes medios de comunicación. Yo creo que no se ha hecho mucha voz de esto, pero sí que he sabido que dentro de Vox parece existir una escisión interna entre, por un lado, ese ala más liberal y ese ala más conservador. Claro, el ala liberal estaba representada en su día por políticos como Iván Espinosa de los Monteros, como Víctor Sánchez Real, como Rubén Manso Olivar y un largo etcétera, que parece ser que con el paso del tiempo han ido desapareciendo, han ido cayendo directamente de Vox. Y por otro lado, bueno, pues tenemos un ala más conservador, cercano al conservadurismo, incluso hay quien les llama falangistas o neofalangistas. Los adjetivos se lo dejo, como digo, al público. Puede estar más representado por gente como Buxadé o como Ortega Smith, en fin, este perfil, ¿no? Yo le voy a dar una vuelta más a este argumento, porque hay quien dice, y yo creo que tú puedes tener información sobre esto, que quien está detrás de ese auge que ha tenido dentro de Vox el ala conservador es una asociación secreta, ultracatólica, llamada el Yunque. Yo no voy a introducirlo más, te dejo a ti que responda a esta pregunta. ¿Qué es el Yunque? Joder, qué pregunta. Primero quiero hacerte un matiz. Yo creo que no hay una división liberal-conservadora. Lo que se ha llamado liberal-conservador es una agrupación que... Bueno, no creó José María Aznar, yo creo que es fruto de Reagan, Margaret Thatcher y toda esta gente que mezcló a gente que estaba contra el aborto y a favor de bajar los impuestos. Entonces, quien estuviese en contra del aborto y a favor de bajar los impuestos... Era liberal, ¿no? Era liberal conservador. Entonces, han generado toda una amalgama de personas. Entonces, ahora yo no veo diferencias claras. En los clásicos sí, o sea, veo diferencias entre Hayek y veo diferencias entre otros líderes liberales, ¿no? Conservadores y liberales, sí. Pero no veo diferencias ahora entre Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Smith, Víctor Sánchez Real, que yo creo que se enteró que era liberal el día que le pusieron la etiqueta de liberal, porque yo creo que también los medios de comunicación inflaron esa guerra interna. Yo creo que no ha existido tal guerra en cuanto a etiquetas. O sea, en cuanto a... No, es que no ha habido una diferencia de programa, una diferencia de puntos, de línea ideológica, no la ha habido. O sea, eso que la gente lo tenga muy claro dentro de Vox. En Vox tampoco hay falangistas, o sea, te quiero decir, Falange es un partido con su historia, un partido representado por José Antonio Primo de Rivera y lo que creía, y eso tiene 9.000 votos y es una gente honorable a la que hay que respetar y una ideología
heroica dentro de la guerra civil y de lo que fue la preguerra, pero creo que hay que dejarla ahí. Yo creo que en Vox no existe. Hay falangistas que han acabado en Vox. Buxadé estuvo en Falange en su día, pero lo que defiende ahora Buxadé, José Antonio se llevaría las manos a la cabeza. O sea, Buxadé se ha convertido también en otro liberal conservador, porque además Buxadé estuvo tiempo en el PP también. Santiago Abascal, que es falangista, es liberal. Yo creo que Vox es un pepito grillo del Partido Popular, es un partido que le ha salido al Partido Popular para recordarle al PP, oye, no te relajes en estas cosas. Y así está siendo, y así ha existido. Es verdad que en ciertos temas plantea cierta alternativa. Por ejemplo, el tema de la Agenda 2030, pues si no es por Vox, nadie se enteraría de qué es la Agenda 2030 y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Pero Vox no es ahora una cueva de falangistas, ni era antes una cueva de liberales. No, sinceramente no. Yo creo que lo que más ha dividido esas alas o esas facciones ha sido personalismos, o sea, pura testosterona, egos, como quieran llamarse, en las que no se han sabido manejar bien y en la que yo creo que Vox se ha portado de una manera poco cariñosa, voy a decirlo, con cierta gente, y cierta gente tampoco ha sido lo suficientemente honorable como para abandonar Vox de una manera decente. Iván Espinosa sí lo ha sido, ¿eh? Iván Espinosa me ha parecido un caballero y que ha dejado Vox, o por lo menos la primera línea, porque él sigue de afiliado, de una manera que yo creo que corresponde a alguien que creo que no ha tenido mayores incidencias, ¿no?, con la cúpula. ¿Y quién no lo ha hecho así? Bueno, creo que ha habido otras personas. Macarena Olona yo creo que representa el irse, pues eso, como una despechada, ¿no?, que diría Rosalía, ¿no?, que puede tener razón en cosas, ¿eh? O sea, yo me he ido despechado de muchos sitios poniéndoles a parir. Este libro pongo a parir a gente en la que no me han traicionado y me han tratado fatal, ¿no? Pero es verdad que han sido estilos diferentes de marcharse, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que se mueve en Vox. ¿Qué es el Yunque? Vamos a ver, el Yunque es una organización que existe, que es real. En el libro hablo de ella. Es una organización religiosa. A mí lo de ultra religioso no me gusta, o sea, es propiamente religiosa, no aceptada por la Iglesia, eso que quede bien claro, es decir, no representa a los católicos, sino representa una visión de Dios que a mí me desborda, y a mí o sea, yo he tenido contactos con gente del Yunque, como Marcial Cuquerella, por ejemplo, y a mí me parece que este tipo está ido, o sea, está fuera de toda lógica y está fuera de todo principio moral corriente, cristiano, y que se pueda ser homologable a otros movimientos dentro de la Iglesia. O sea, no se puede comparar ni al Opus Dei, ni a los Kikos, ni a los jesuitas, ni a los dominicos, no. Esta gente es otra cosa. Y es una gente que quiere implantar el reino de Dios en la tierra, entonces les sale incienso por las orejas, te venden que levitan, te venden una religiosidad y bastante farisea, mística casi, ¿no? Sí, y luego pues no la practican. Luego lo que son pues es una especie de gente peligrosa, gente de la que no te puedes fiar, gente que va arruinando negocios, gente que trata muy mal ciertos temas. Yo evidentemente no puedo defender el aborto por mi historia personal, por ciertos principios morales, ¿no? Pero creo que esta gente está demasiado enfurecida, está demasiado obcecada con ese tema, y yo creo que hay otros temas dentro de la religiosidad que se pueden tratar de manera mucho más decente, ¿no? Como por ejemplo, a mí me parece que tan católico es ir a rezar a un abortorio como ir a rezar en la puerta de un desahucio, como es ir a rezar en la puerta de un BBVA criticando esas maneras tan usureras de tratar a la población como hacen los bancos, ¿no? O ir a un fondo buitre, o ir delante de unos pisos turísticos. Yo creo que es verdad que en uno está en juego la vida, ¿no?, que es lo fundamental, pero en otro también hay vidas en juego, ¿no? Por lo tanto, el Yunque es esa organización que ya te digo, que monta campamentos de niños, fueron denunciados por ello, y que hace mucho daño. O sea, lo que tocan, lo revientan. Que haya Yunque en Vox, yo creo que hasta cierto punto. O sea, que haya miembros del Yunque
que hayan intentado monopolizar Vox, pero el propio Marcial Cuquerella en Vox le han dado una patada. Es más, ahora está mucho más cercano a Iván Espinosa, les pone cositas en Twitter, pero porque Cuquerella es así, Cuquerella es un vendehumo, entonces se acerca a donde huele ahí que puede haber negocio para timarles, o presuntamente timarles, y ya está, y no hay otra cosa, ¿no? Entonces Cuquerella es eso, Cuquerella es lo peor, o sea, es de las cosas peores que me he encontrado, y luego dentro de Vox, no, que hay gente muy religiosa, hay gente tal, evidentemente, y tienen derecho a hacerlo, pero yo creo que el Yunque no tiene tanto poder como se vende dentro de Vox. ¿Que hay miembros del Yunque? Seguramente los haya, pero también los hay del Opus Dei, también los hay de otras organizaciones que creo que son menos nocivas, muchísimo menos que el propio Yunque, así que de verdad no se fíen del Yunque si alguien les vende, porque además se mueven entre jóvenes y buscan eso. No, Vox es un partido que es verdad que ha tocado cierto techo y que tiene que decidir que quiere ser de mayor, pero no tiene el problema ni de las facciones ni tiene el problema del Yunque dentro de sí. Yo del Yunque aparcaría, dejaría a un lado el tema de la religiosidad, ¿no? De sus convicciones católicas, porque no me parece que sea relativamente nocivo hasta cierto punto, ¿no? Lo que pasa es que no hacen un buen uso, quizás, no hacen de la ningún creencia, buen ¿no? uso, o sea, implantar el reino de Dios en la tierra no es así, miren. Eso lo demostró en la ciudad de Dios San Agustín perfectamente y evidentemente que estamos llamados como católicos a hacer discípulos, ¿no? Ya que la gente, oye, vivimos en una sociedad mejor, pero no implantar ese reino de Dios en la tierra. Ya vendrá el reino, o sea, el reino va a venir en su época, Jesucristo está preparando moradas ahí en el cielo y ya vendrá el Apocalipsis y las 7 sellos y las 7 trompetas, pero no ese afán de venderte que todo es por Dios y todo es... A mí eso de verdad me echa muy para atrás, muy para atrás. Lo entiendo, pero en cualquier caso, dejando a un lado este tema, a mí lo que me preocupa es el poder que puede llegar a tener, ¿no? Porque claro, eso yo creo que es una de las grandes dudas que se puede preguntar a la gente que nos está viendo, ¿no? Sabemos que existe, sabemos que puede tener algún tipo de relación con Vox, con miembros que hayan estado o no, pero por ejemplo, en este programa, como comentábamos antes, estuvo Eduardo García Serrano, sí. Y él, bueno, lanzó muchos titulares en esa entrevista. Uno de ellos fue que él dejó de estar en Intereconomía por el Yunque. Por tanto, te lanzo la pregunta, ¿realmente es peligroso el Yunque? Es peligrosísimo, pero creo que el poder que tiene ya no es el que tenía hace unos años. O sea, el que tenía dentro de Intereconomía, Julio Ariza ha negado que él perteneciese al Yunque, él sí ha pertenecido al Opus Dei, pero no al Yunque, y por lo tanto yo creo que ya no es un poder fáctico, ya no es un poder poderoso, valga la redundancia, como para hacer daño, salvo que a miembros del Yunque les sigan dando pábulo. O sea, si hay miembros del Yunque, si ahora esta organización, que no sé si es verdad, la de Iván Espinosa, Víctor del Real, Víctor Sánchez del Real, que no Víctor del Amo, como le llamaba Federico, si lo toca Cuquerella, si lo toca un miembro del Yunque, están perdidos. Es que pasó con 7NN, o sea, todo lo que toca a esta gente se arruina. Pasó en Intereconomía, cuando ciertos miembros del Yunque se hicieron con Intereconomía, una televisión consolidada, muy bien hecha, con calidad, se fue al traste, se fue al garete. ¿Por qué? Porque no saben hacerlo y segundo, te venden que sí saben hacerlo. Y entonces, claro, tú te lo crees y empiezan con su juego de trilero, entonces es muy peligroso, porque ya te digo que no estamos aquí, vamos a ver, yo no estoy haciendo esta entrevista porque quiero implantar el reino de Dios en la tierra, yo la estoy haciendo porque me has caído bien, Rubén, te he visto el canal, lo haces muy bien y he tenido el detalle de venir aquí, ya está. Pero no esa visión que ellos tienen de, y esto es por la gracia de Dios, porque Dios... Y luego por detrás, si te puedo firmar un finiquito y que no lo cobres, mejor. Si te puedo vender y cambiar el contrato para que en vez de contratado seas autónomo y pagarte menos, también. Si puedo acostarme con media relación, también. Si puedo meterle mano a no sé quién, también. O sea, son gente peligrosa, de verdad, y dentro de las organizaciones las destruyen. Pero yo creo, de verdad, que en Vox el porcentaje Yunque... Es ínfimo, ¿no? Es ínfimo, de verdad es el 1%, o sea, yo conozco 3 o 4 nombres que no puedo desvelar, pero que sé perfectamente que pertenecen a la organización, que son del Yunque, pero bueno, que lo llevan también de una manera mucho menos
no sé, sacando mucho menos pecho de la que lo hacen otros, como lo hacían en 7NN, y fíjense cómo acabó 7NN, cómo acabó Intereconomía, y oye, Vox, si les dan pábulo, pues acabarán fatal, pero yo creo que en Vox no reina el yunque muchísimo. En Vox reina, si se puede utilizar ese término, Santiago Abascal, y la gente que rodea a Santiago Abascal, y ellos son los que manejan Vox y lo llevarán hacia un lado o hacia otro, y luego los lobbies internacionales con los que Vox ha establecido relación, que son los que les marcan un poco la línea internacional. Pero en Vox no manda el yunque ni muchísimo menos. ¿Es peligroso? Sí. Pero es que es como si me dices el Ku Klux Klan en Estados Unidos. ¿Es peligroso el Ku Klux Klan? Por supuesto. Pero ¿tiene de verdad posibilidades de ganar las elecciones? Pues evidentemente no. Muy bien, o sea que una mezcla un poco entre mojigatos, hipócritas y entiendo gente con pasta. Sí, sí, es que es lo peor. O sea, es el cóctel, es el joven rico del Evangelio, claro. Es Anás y Caifás. Ya. O sea, es lo peor. Pues vamos a dejar aparcado un poco este tema, lo doy por cerrado, y vamos a seguir un poco con las elecciones europeas, no solo con las elecciones europeas, sino con esta deriva que parece que está teniendo en general Europa, muy señalada. De hecho, hay muchos catastrofistas o personas de la izquierda que hablan de que está habiendo una especie de corriente de ultraderecha, ¿no?, en muchos países europeos. Y bueno, yo no sé si considerarlos ultraderecha, derecha conservadora, derecha radical, en fin, como se le quiera llamar, pero sí que es cierto que hay países, bueno, pues Polonia, Hungría, Austria tiene también representación, el AfD en Alemania, en fin, Le Pen, ¿no?, ese sorpaso que ha obligado a Macron a adelantar las elecciones, que nos dan indicios de que realmente, bueno, pues sí que hay una movilización ciudadana en ciertos países de la Unión Europea que se posiciona cada vez más hacia partidos que están cerca a una derecha conservadora. Te voy a hacer dos preguntas y te las hago a la vez. En primer lugar, ¿crees que esto es peligroso? Y en segundo lugar, ¿por qué crees que se da este fenómeno? No. Lo peligroso es que siga todo igual. O sea, lo peligroso es que siga mandando Macron, Olaf Scholz, Pedro Sánchez. Eso es lo peligroso. O sea, que siguiera Mario Draghi en Italia, eso es lo peligroso. Lo peligroso es que esa refundación del capitalismo que nos vendió Sarkozy en 2008, cuando la crisis, se consolide y estos burócratas se queden manejando el cotarro. O sea, eso es lo peligroso. Que von der Leyen siga manejando los designios de Europa, eso es lo peligroso. Que vengan fuerzas que irrumpan y que les quieran quitar el poder a estos que nos han arruinado, evidentemente que es una esperanza, evidentemente que no podemos echarnos las manos a la cabeza ante personas que es que yo no entiendo cómo los tertulianos están tan extrañados de que surjan estos grupos, pero ¿qué esperabais? O sea, ¿qué esperabais? Después de la decepción tan grande que ha supuesto esa socialdemocracia liberal en toda Europa, ¿qué esperabais? ¿Que se perpetuasen en el poder unas gentes que se han estado riendo de todos nosotros? Que han sido corruptas en el Parlamento Europeo, vamos, con el lobby marroquí han salido escándalos absolutos de gente que trincaba de esa dictadura a la cual, pues eso, maneja los designios muchas veces de la política internacional de España. ¿Qué esperabais? ¿Que siguiéramos votando a los que nos traen barcos y barcos y barcos de inmigrantes colaborando con mafias para que esos pobres inmigrantes acaben trabajando por 4 perras y acaben, pues eso, delinquiendo y acaben haciendo de nuestras ciudades un lugar inhabitable? O sea, ¿esperabais que siguiéramos votando opciones tranquilizadoras, centradas, demócratas, moderadas, cuando los problemas están siendo muy radicales, cuando los problemas están siendo severos? Porque yo entiendo que un problema en tu vida puede ser que te cobren muchos o pocos impuestos. Puede ser un problema en un momento dado, que te cobren, me toca pagar 300 euros de IVA este mes. Pues claro que es un problema. Pero comparado a no poder comprarte una casa, comparado con que salgas a tu barrio y te atraquen, comparado a que a las 9 de la noche no puedas andar por tu barrio, esos problemas se quedan en nada. O sea, ya te da igual que te suban, te bajan un poco más el IRPF, te devuelvan algo en la declaración de la renta. O sea, lo que más te importa es poder convivir en paz en tu entorno, comprarte una vivienda, poder crear una familia. Eso es lo que de verdad te importa. Y son realidades que se están haciendo imposibles por culpa de las políticas europeas y de los partidos populares y socialistas de toda Europa. Entonces han creado grupos que no son tanto de derecha conservadora. Yo Le Pen de derecha le veo muy poquito. O sea, yo veo que el cinturón rojo francés es el que está votando, el obrero francés es el que está votando a Le Pen. En Alemania poco más o menos lo mismo. Es una opción que viene desde la izquierda,
que lo que ha hecho es decir, vamos a defender más al obrero y dejarnos de las milongas del género y de esas guerras que habéis creado vosotros, que os vienen bien para cobrar de un observatorio, pero que no solucionan los problemas al currela. Entonces, que sí, que en España Vox sí venga de la derecha, pues sí. Que Orbán sea un poco más conservador, sí, pero a mí no me parecen opciones ni ultras ni peligrosas. O sea, a mí una opción ultra y peligrosa me parece la de la gestación subrogada. A mí me parece una opción peligrosa y que se mercadee con el vientre de una mujer. A mí me parece una opción ultra y peligrosa, pues que Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez puedan hacer de su capa un sayo y robar todo lo que quieran y que la gente lo valide en unas elecciones. Me parece peligroso que la sentencia más, pues más corrupta de toda Europa, que es la de los seres, quede en agua de borrajas, quede en nada. Eso me parece ultra y peligroso, peligrosísimo. O sea, que unos tíos que han robado 600 millones de euros a los parados acaben yéndose pues de rositas. Eso me parece peligroso, ¿no? Entonces, yo creo que es normal que la gente vote a estas opciones y yo creo que van a tener cada día más auge. Lo que tienen que hacer es cumplir lo que están prometiendo. O sea, yo lo que le pido a la señora Meloni, lo que le pido a la señora Le Pen, lo que le pido a la señora Abascal es que cumplan esos compromisos que han adquirido con la ciudadanía y que no claudiquen, que no crean que por parecerse a populares y socialistas les va a ir mejor. No, cuanto más se separen de esas corrientes que ya en Francia no suponen nada, o sea, el Partido Socialista francés no existe, el Partido Socialista alemán ha ganado pero está en horas bajas, el Partido Socialista portugués pues está ahí peleando pero que en poco quedará en nada, y por lo tanto yo creo que si hay opciones realmente soberanistas y realmente defensoras del europeo medio, creo que van a triunfar y yo estaré contentísimo, claro que triunfe. ¿Al AfD en Alemania tampoco lo consideras un partido radical? No me lo parece, Yo creo que, vamos a ver, el término radical se le ha llenado de connotaciones negativas, pero yo creo que radical es ir a las raíces, es tener unos principios, es tener unas creencias que no se mueven con el viento. O sea, ya te digo, a mí lo radical me parecen esas opciones de centro moderado, pero que, oye, que echan a la gente de su casa. A mí echar a una persona de su casa porque no pueda pagar una factura, eso sí me parece radical. A mí sí me parece radical que una persona tenga que tirar todos sus productos agrícolas por la borda porque no puede venderlos a un precio razonable, no puede competir con productos extracomunitarios. Eso sí me parece radical, que una familia no tenga para llegar a fin de mes. Eso me parece radicalísimo. O sea, eso es lo que me da miedo, que una persona no tenga para comprarse una vivienda. Eso me parece radical, muy radical. Y yo creo que hay que acabar con ellos, hay que darle seguridad, hay que darle a la gente, hay que darle estabilidad, hay que darle posibilidad de compartir, hay que darle posibilidad de generar una sociedad cohesionada, de realmente, oye, tener un futuro. Es que no se tiene. O sea, a mí me parece radical que 500.000 jóvenes hayan tenido que ir de España. Eso me parece radicalísimo. Eso me da miedo. Pero no, opciones soberanistas como la que has puesto como ejemplo en Alemania, no me parecen radicales, me parecen necesarias. O sea, me parecen que era normal que brotasen. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que nos íbamos a quedar con los brazos cruzados los europeos a que nos arruinasen, a que violasen a todas las mujeres y que aquí no pasase nada? No, yo creo que era necesario, es justo y necesario que surjan fuerzas de ese estilo. Sí, además hay una frase que se utiliza como eslogan vacío, casi como un refrán, que a mí me da asco, ¿no? La repudio completamente, que es la frase esta de en ningún extremo es bueno, ¿no? Es una frase que sirve para decir todo y no decir nada al mismo tiempo, ¿no? Y claro, yo digo lo siguiente, bueno, ningún extremo es bueno, depende, porque ante problemas grandes las soluciones tienen que ser drásticas, ¿no? Si queremos curar un cáncer con paracetamol, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado, ¿no? Y bueno, sí, quizás es un poco el diagnóstico que se puede hacer en Europa. Ahora bien, claro, te lanzo esta otra pregunta. ¿Crees que se le puede poner límites a esta derecha soberanista? Es decir, y te pongo los límites, ¿no? Evidentemente, la historia del siglo XX en Europa y en el mundo la conocemos todos, el auge del fascismo, de estos movimientos nacionalsocialistas, nacionalcatolicistas, totalitarios, que tendían, bueno, pues a unar los poderes fundamentales del Estado en una figura, la figura del líder, y hay mucha gente alarmada con que esto pueda volver a suceder con ciertos partidos, como por ejemplo Meloni, ¿no? Los Fratelli, etc. Y tiene ese miedo de que este auge de la extrema derecha termine, o de la derecha, como se le quiera llamar, termine derivando en un totalitarismo conservador, ultraconservador o populista. ¿Crees que existe esa posibilidad? Yo lo que veo hoy en día, o sea, eso es jugar a ciencia ficción, o sea, nos ponemos a jugar y
nos ponemos a imaginar que Meloni un día va a ser una especie de duce y que se va a poner así de hombros y va a mirar con arrogancia a los que allí le esperan y va a haber una marcha sobre Roma. O sea, eso es jugar a los videojuegos. Yo lo que veo es ahora que hay personas que de la democracia han hecho su cortijo y han hecho totalmente su manera de entender la vida. O sea, su poder lo han extendido hasta tal punto que ahora mismo, yo de verdad, hay democracias que digo, bueno, sí, hay una libertad, digamos, aparente, pero que profundizas un poquito y la libertad se acaba. O sea, yo veo en Pedro Sánchez esa persona que se ha hecho con prácticamente todo, con todas las instituciones. ¿Qué es lo peor que crees que existe en el gobierno de Pedro Sánchez? Lo peor que ha hecho. Yo creo que lo peor es tenernos encerrados 3 meses y no permitirnos salir a la calle. O sea, ningún totalitarismo al que antes has hecho referencia metió a la gente 3 meses en su casa sin dejarla salir, ¿no? Hicieron otras cosas execrables, criticables y absolutamente abominables, pero esa en concreto, yo creo que una democracia lo había permitido, la ha convertido en tiranía en ese mismo instante, ¿no? Yo creo que es lo peor, sin duda alguna, no permitir a un familiar que se despida de un familiar muerto. Creo que eso es Antígona, eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Y yo creo que hay leyes de Dios que son más importantes que las leyes de los hombres, ¿no? Yo creo que ahí radica, digamos, la mayor oposición que se le puede hacer a Pedro Sánchez, pero otras, ¿no? Lo del Sáhara me ha parecido una deslealtad tremenda, o sea, una posición que teníamos histórica con el Sáhara, de respeto, de respeto a su soberanía, y que de repente, porque a Mohamed VI se le pone en sálvese a la parte, nos venda que no, que hay que reconocer a Marruecos como el patrón del Sáhara. A mí me parece una desfachatez tremenda, ¿no? Y podría hacer una lista larguísima, pero a lo que íbamos. De verdad, estas democracias, esta dictadura de los partidos se está metiendo en toda nuestra vida y nos está, pues, desde cosas muy banales, pero que, oiga, que ¿por qué tengo que tener yo y puede parecer, joder, estás comparando totalitarismos del siglo XX con esto, pero ¿por qué tengo que tener yo un tapón al que no le puedo quitar el taponcito, arrancarlo como en esta botella? O sea, ¿por qué? O sea, eso es una chorrada. ¿Por qué esas limitaciones que yo entiendo que deben existir? O sea, yo no soy esta persona que cree en la ley de la jungla, yo entiendo las limitaciones que deben existir, pero yo creo que se están entrometiendo demasiado. O sea, es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez lo ha sido también Rajoy, lo ha sido también Aznar, lo ha sido también Zapatero, lo ha sido también Felipe González, lo será Feijóo seguramente. O sea, lo encarno en Pedro Sánchez porque es quien está gobernando, ¿no? Pero cualquier presidente que hemos tenido en nuestra democracia, yo creo que se ha entrometido en nuestra vida demasiado. Yo creo que ha ocupado puestos en la justicia, en las televisiones, en el CIS, en el INE, en Indra, en cualquier ámbito del Estado. Ahí está esta gente. Y te persiguen hasta puntos insospechados. Por lo tanto, yo creo de verdad que a mí no me da miedo que fuerzas reclamen quitarle poder a esos autócratas de pacotilla o democratilla. Yo creo que hay que empezar a reclamárselos, y yo creo que son muy, muy peligrosos, o han ejercido un poder muy nocivo para nosotros. Pues mira, vamos a pasar al último tema de la entrevista, José. Antes de ayer o ayer, no recuerdo, salió la noticia de que el Partido Popular y el Partido Socialista se van a poner de acuerdo para llevar a cabo esa reforma a la ley orgánica del Poder Judicial que, bueno, desde hace muchísimos años había paralizado completamente el sistema judicial, ¿no? Hasta ahora parece ser que, bueno, se han puesto de acuerdo para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que también se han comprometido a llevar a cabo esta reforma como una proposición de ley. ¿Qué opinión te merece esta reforma del Consejo General del Poder Judicial y del sistema judicial que han emprendido el Partido Popular y el Partido Socialista? Bueno, que cuando quieren, bien que se ponen de acuerdo, ¿no? Cuando quieren, en boca de González Pons, bien que son amiguetes, ¿no? Y son muy amigos, ¿no? A mí me parece una vergüenza. O sea, a mí no me gusta nada que otra vez, porque esta película, los que somos más jóvenes la hemos visto menos, pero ya la hemos visto varias veces, pero los que son más mayores pues la han visto, fíjate. Cada legislatura prácticamente tenemos que ver cómo, o cada gobierno de un señor, tenemos que ver cómo los políticos de PP y PSOE se reparten los jueces.
A mí me hace gracia, mucha gente dice, no, es que la lista es maravillosa. Bueno, como si están los 12 apóstoles, te quiero, como vocales del Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece una desfachatez, a mí me parece muy injusto que otra vez los políticos se repartan esos puestos. Yo entiendo las dos posiciones, entiendo que la posición más democrática es la que afirma que es el Congreso de los Diputados de donde debe emanar la soberanía, que dicen popular, pero es nacional, o por lo menos así viene en la Constitución. Sí, ¿no? sí. Lo de la soberanía popular es un concepto bolivariano, curioso, pero que no corresponde, es la soberanía nacional. Entonces, que del Congreso salgan los jueces. A mí me parece muy democrático, pero no me parece justo. O sea, porque al final la gente no está eligiendo a los jueces, son ellos. O sea, son amiguetes que se deben favores y se hacen favores los que acaban siendo colocados. Entonces, ¿puede estar la sociedad tranquila con unos jueces de la Corte Suprema, ¿no? Que se llama en Estados Unidos, aquí el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, que sean elegidos por los propios políticos? O sea, ¿van a juzgar esos jueces de una manera decente a esos políticos? No, padre, ¿no? Y fíjate, es muy curioso este fenómeno que se produce, porque tanto PP como PSOE lo practican. Cuando están en el gobierno, ellos quieren elegir a los jueces, y cuando están en la oposición, siempre quieren que los jueces elijan a los jueces. O sea, pero es que ha pasado. O sea, Pedro Sánchez llegó a decir que él quería que los jueces eligiesen a los jueces. Y Gallardón, como ministro, quiso que los jueces eligiesen a los jueces y se tuvo que ir del partido porque no se lo permitieron, ¿no? Entonces yo creo que es una pose del Partido Popular pretender que los jueces elijan a los jueces cuando han demostrado que se han puesto de acuerdo por las presiones. Ellos llaman las presiones, ya ves tú, presiones, no llegar a fin de mes. Eso es una chorrada, ¿no? Entonces, a mí me parece un conchabeo indignante que nos debe llevar a la desazón de este sistema. Es el régimen del 78, ¿no? Es este régimen que nos ha vendido democracia y no existe, porque, claro, si consideramos que unos jueces elegidos a dedo nos van a juzgar bien, ya les garantizo yo que no. Por lo tanto, hay que acabar, creo que con este régimen de reparto de jueces. Y yo creo que lo que hay que ponerse es a trabajar en un régimen justo. Claro, que los jueces elijan a los jueces, la izquierda dice, no, claro, es que siempre van a ser conservadores, ¿no? Siempre va a ser gente con pasta la que haya tenido oportunidad de escalar para juez. Yo acabaría con las asociaciones de jueces, las asociaciones progresistas, eso es una etiqueta para decir que uno es facha y otros no. Y acabaría con el Tribunal Constitucional. Creo que este Tribunal Constitucional se está convirtiendo en una corte aún más suprema que el Tribunal Superior de Justicia y lo convertiría en una sala más del Tribunal Supremo. Pero acabaría con este sistema judicial en el que no creo, ¿eh? O sea, si alguien se fía de un juez, es como el niño que se fía que el 5 de enero van a llegar Baltasar, Melchor y Gaspar a traerle regalos. Pues con esto lo vamos a dejar, Josué. Ha sido un placer. Muchas gracias, Rubén, de verdad, ¿eh? Un placer. Y nada, animo a la gente que se haga con dentro de la fachosfera y que vea este vídeo y todos los que saques, claro. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias también a los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.